Buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí de nuevo. Hoy he pensado hablar un poco sobre la profecía. El título del sermón es Profecía, Predictiva y Personal. Ustedes se preguntarán, yo pensaba que todas las profecías eran predictivas. ¿No se supone que es así? Podríamos encontrar algo interesante el día de hoy, en cierto modo. No sorprendente, pero creo que un ángulo ligeramente distinto. Espero que hoy puedan apreciar estas observaciones. La profecía predictiva es sin duda un elemento importante del mensaje bíblico. Su cumplimiento aporta evidencia de Dios, de su existencia y de su inspiración. Pero lo predictivo no es el único elemento dentro de los mensajes proféticos. Y en los últimos años, claro, hemos tratado de enfatizar el importante aspecto de la responsabilidad personal cuando nos involucramos con ciertas profecías. Tomemos, por ejemplo, Mateo 24 y 25, Segunda de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis capítulos 2 y 3. Allí encontramos profecía predictiva y también instrucciones sobre qué hacer en respuesta, lo que podríamos llamar nuestro imperativo moral, el imperativo moral de lo que hemos leído predictivamente. Estos dos elementos de la profecía se pueden distinguir como predicción y prescripción. Predicción y prescripción. Prescripción. Decir qué hacer. Lo mismo ocurre con gran parte de la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la profecía en Levíticos 26, Dios a través de Moisés anticipó, predijo lo que sucedería si Israel no cumplía con sus obligaciones del pacto guardando la ley. El capítulo también prescribió o enseñó el comportamiento correcto. En gran parte de la profecía bíblica encontramos estos dos aspectos, predecir y prescribir. Proclamar la palabra de Dios para el mundo o explicar la palabra de Dios para el presente. Predicción y prescripción. Se estima que la profecía ocupa alrededor del 27% de la Biblia. Creo que en el pasado hemos dicho que era el 30%, pero si hacemos un recuento técnico y algunas personas lo han hecho, llegamos alrededor del 27%, y aproximadamente en el Antiguo Testamento. Y aproximadamente 2/3 de esa profecía bíblica están en el Antiguo Testamento. 2/3 en el Antiguo Testamento, de las cuales el 65 al 80% son, ¿qué creen ustedes? ¿Predictivas o prescriptivas? Son prescriptivas. La gran mayoría de las profecías son prescriptivas. Lo que me parece una perspectiva interesante, ¿no? Gran parte de ella anima a los israelitas del Antiguo Testamento a volver a los términos del Pacto del Sinaí. El 20 a 25% restante de la profecía del Antiguo Testamento trata mayormente de predecir eventos que los afectarían a los israelitas y a algunos de sus vecinos, y también profecías predictivas acerca de eventos en el gran plan de Dios, tales como la primera y la segunda venidas de Cristo. También la restauración física de Israel por resurrección, los juicios durante los que conocemos como el último gran día y la caída final de Satanás. Todas estas cosas están incluidas en la profecía del Antiguo Testamento.
Estas profecías abarcan un enorme periodo de tiempo, desde la creación de la raza humana hasta su transformación final en espíritu. Es una vasta cantidad de tiempo la que se cubre. Y curiosamente, mientras que algunas otras tradiciones religiosas no bíblicas, estoy hablando de no bíblicas, no cristianas si quieren, si se quiere, no judaicas, mientras que otras tradiciones religiosas no bíblicas tienen contenido profético, ninguna de ellas alcanza este nivel de aplicación a la condición humana. ¿Por qué? ¿Por qué es eso así? Una razón podría ser que el contenido predictivo y profético de la Biblia aborda todos los aspectos del plan de Dios. Desde la declaración de Génesis 3:15 sobre la venida de Cristo y con respecto a Satanás, hasta el Apocalipsis con la visión del Padre y del Hijo estableciendo su hogar con la humanidad que se habrá convertido en espíritu. Implícito en ese desarrollo está el hecho de que los humanos deben cambiar con el tiempo y la experiencia a través del contacto con Dios, para llegar a ser como Él en carácter. La profecía, si se quiere, esboza entonces muchos aspectos del plan de Dios. La mayor parte de lo que ya he mencionado está en el Antiguo Testamento. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, encontramos profecías en casi todos sus libros. Alrededor del 10% del Nuevo Testamento es profecía predictiva, y quizás otro 15 o 20% consiste en prescripciones relacionadas. Prescripciones relacionadas con cualquier profecía que leamos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, parte de lo que leemos en el Nuevo Testamento, por supuesto, ya lo habíamos leído en el Antiguo Testamento, porque es una continuación. De manera que el modelo de imperativo predictivo y moral se aplica también al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene aproximadamente un tercio de las profecías de la Biblia. Estoy tratando de confundirlos con estas estadísticas. El Nuevo Testamento contiene alrededor de un tercio de las profecías bíblicas, como dije, incluyendo muchas de las mismas profecías expansivas sobre el plan de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Ya mencioné al empezar las bendiciones y maldiciones de Levítico 26, por lo que me gustaría ir ahí un poco más hoy para ver los detalles y confirmar estos dos aspectos que he mencionado. En el caso de Levítico 26, la predicción y el estímulo hacia una conducta recta están muy estrechamente ligados. Levítico 26, 1 al 2. Primero, una declaración sobre la relación entre Dios e Israel. Dice en Levítico 26, 1. No se harán ídolos ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse entre ellas. Porque yo soy el Señor su Dios. Leo hoy de la Reina Valera actualizada. Guardarán mis sabbats y tendrán en reverencia mi santuario, yo el Señor. Así es como Israel debe entender su comportamiento, lo que deben hacer con respecto a Dios. Aquí la prescripción viene primero. La predicción viene después. Levítico 26:3. Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos poniéndolos por obra, aquí está ahora la parte predictiva, les mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Muchas clases de bendiciones fluyen de la obediencia. Todas están descritas aquí: paz en la tierra, libertad de los enemigos, etcétera, etcétera. Versículo 5, su tría alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Esto incluiría la presencia de Dios entre ellos. Versículo 12, andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. La siguiente sección, de los versículos 14 al 39, es una sección larga que detalla las consecuencias negativas de la desobediencia.
y de la ruptura del pacto. Esto es una predicción y todo lo negativo que sucederá si no me obedecen. Esto también sucederá. Está el mensaje de lo que se debe hacer por implicación, lo que se debe hacer, el imperativo moral, si se quiere. Y aquí hay 5 niveles de castigo por la desobediencia. En cada nivel, más allá del primero, hay una intensificación del castigo. Voy a detenerme un poco aquí porque hemos malinterpretado algo de esto en el pasado y quiero recordárselos. Saben, a veces cuando hacemos un cambio, pues damos un sermón, lo presentamos en forma escrita, lo escuchamos o lo leemos, y luego pasan unos años, y si no tenemos cuidado, volvemos a lo que solíamos creer antes, revertimos el conocimiento sobre el tema. Es algo natural que nos sucede, es como si nos resbaláramos un poco hacia atrás y volviéramos a lo que solíamos hacer. Y oigo a algunas personas decir eso de vez en cuando. Bueno, pienso, bueno, ya he dado un mensaje sobre eso, ya lo hemos aclarado, y luego pasan unos meses y alguien me repite lo que solíamos creer, y yo pienso, un momento, ¿no hablamos de eso hace poco? ¿No escribimos sobre eso? Pero creo que es algo perfectamente normal. Si no tenemos cuidado, tendemos a volver a lo que estábamos familiarizados antes y pensar, oh, sí, bueno, esta es la explicación, olvidando lo que hemos aprendido. Voy a ocuparme de una de estas cosas en un momento. El primer nivel de castigo se encuentra en el versículo 14. Cada nivel, como digo, es una oportunidad de hacer lo que es correcto hasta que se llega al quinto nivel, cuando la expulsión de la tierra y el cautiverio en un lugar extranjero es el resultado y no hay manera de recuperarse de ello de forma inmediata. Primer nivel, versículos 14 al 17. Pero si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos, y si rechazan mis estatutos y el alma de ustedes menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla porque sus enemigos se la comerán. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Si no hay una aplicación correcta, si no hay arrepentimiento en este punto, el castigo se multiplica 7 veces. Y esto sucede 3 veces más aquí, como una intensificación, en un esfuerzo por hacernos prestar atención, por así decirlo. Versículo 18. Si aún con estas cosas no me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más. Aquí entramos en el nivel 2. Aquí la nueva versión estándar revisada dice séptuplo. Si están leyendo la Reina Valera, dice 7 veces o 7 tiempos. En la del 60, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. O 7 tiempos por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su poderío y haré que su cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Su fuerza se agotará en vano, pues su tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Por lo tanto, este 7 veces más debe entenderse como el séptuplo. Otras traducciones lo expresan correctamente. Por ejemplo, el Tanakh, la traducción judía, dice, y si a pesar de todo esto no me obedeces, seguiré disciplinándote un séptuplo por tus pecados. El hebreo aquí significa que algo se añade 7 veces. 7 veces. La palabra tiempos no aparece en ninguna parte en el hebreo. Esa palabra no está en el hebreo. No hay un vocablo ahí para tiempos. Solo está el número 7 y la idea de adición en la palabra más. 7 más. De hecho, cada vez que se menciona 7 veces en esta sección del capítulo 26, significa 7 veces. 7 veces plagas, 7 veces aflicción, 7 veces castigo. En 3 ocasiones diferentes se utiliza para referirse a la intensificación. Tiene que ver con intensificar el nivel de castigo.
¿Por qué me estoy demorando tanto aquí? En el año 2022 hicimos un estudio bíblico sobre el libro de Ezequiel. Era la primera parte de ese estudio. Vamos a recordar por qué este asunto de los tiempos y el séptuplo es importante. La explicación que la Iglesia dio anteriormente acerca de los 7 tiempos del nivel 2 se basaba en interpretar la palabra tiempos en la versión Reina Valera del 60 como 7 tiempos proféticos, en lugar de intensificación séptuple. El cálculo era que un tiempo es un año profético de 360 días. Los días en el calendario hebreo son 360, multiplicados por 7 dan 2520 años reales. Esto se entendió entonces como el período de la retención de la bendición física que Israel habría recibido debido a la obediencia de Abraham si ellos hubieran sido obedientes al pacto. 2520 años fueron entonces contados desde el destierro del norte de Israel en 720, cuando fueron llevados al cautiverio por los asirios. Sumando 2520 años se llega a 1800, la fecha del ascenso de los Estados Unidos y Gran Bretaña al dominio mundial. El cálculo de 2520 basado en Levítico 26 fue, curiosamente, algo que William Miller, fundador de los Adventistas del Séptimo Día, utilizó para explicar las consecuencias de tiempo que conducen al regreso de Cristo. Él usó para calcular 1844, que es cuando los milleritas se pararon en las colinas en la parte oriental de este país, esperando el regreso de Cristo, porque así lo había calculado Miller. William Miller contó desde el año 677 a.C., cuando, según él, fue el momento en que el rey Manasés fue conducido de visita a Babilonia. Esto lo llevaba a 1843, pero luego lo cambió a 1844. Por supuesto, Miller malinterpretó todo, ¿no es así? Y parte de la razón por la que lo malinterpretó es porque 7 veces no se trata de tiempos proféticos, se trata de séptuplo, 7 más. Se trata de intensificación y castigo. Y la idea de que el significado de 7 cambie en el versículo 18 de intensificación a años proféticos no se puede sostener. Cuando miramos el contexto simplemente no está ahí. Tampoco está ahí lingüísticamente. Así que recuerden que si se encuentran con esto otra vez y escuchan esta idea en algún lugar en el pasado de que teníamos 2520 años proféticos como explicación de esa profecía, estábamos equivocados, era incorrecto. Eso es lo que tenemos que recordar al respecto. Y recuerden que cuando estamos leyendo el contexto aquí se trata de la intensificación del castigo por no guardar el pacto. Ese es el punto que Dios les está señalando. Volvamos al tema. Observen que incluso después del cautiverio, la posibilidad de regresar no estaba fuera de su alcance. Podían volver a la tierra si hacían algo. Dios no los había abandonado del todo. Así se inicia una nueva prescripción en el versículo 40, Levítico 26:40. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo, estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos recibirán el castigo de su iniquidad, porque menospreciaron mis decretos y porque su alma detestó mis estatutos. Aun con esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los resacharé ni los detestaré hasta consumirlos.
invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo, el Señor. Luego, tiempo después, los profetas hebreos desempeñaron su papel prediciendo diversas partes del plan de Dios, pero también más a menudo, como vimos en los porcentajes, prescribiendo, como con la palabra de Dios a través de Moisés y Levítico. También profetizaban en el sentido de enseñar y alentar el comportamiento correcto. Con ello a veces reconfortaban, a veces enseñaban y a menudo explicaban que apartarse del pecado para volver a Dios o el arrepentimiento era lo que Dios quería ver de su pueblo del pacto. Una vez más, la profecía no era solo la predicción de un acontecimiento funesto. He aquí algunos ejemplos más. En el texto de Amós, Amós escribe alrededor del 750 a.C., unas décadas antes de que el reino del norte fuera llevado cautivo. Veamos en primer lugar la predicción. Amós 5, del 1 al 3. Oigan esta palabra que yo pronuncio como lamento por ustedes, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel para no volverse a levantar. Sobre su suelo yace abandonada y no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios a la casa de Israel. La ciudad que salía con 1000 quedará con 100 y la que salía con 100 quedará con 10. Esa es la predicción. El imperativo moral, lo que hay que hacer, está en el versículo 14. Busquen el bien y no el mal para que vivan. Así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, como dicen. Aborrezcan el mal y amen el bien, establezcan el juicio en el tribunal. Quizás el Señor Dios de Israel tenga piedad del remanente de José. Se está dirigiendo a las tribus del norte. Tal vez Dios todavía les permitiría estar en la tierra. Podrían arrepentirse y cambiar. Sofonías es otro ejemplo. Él profetizó alrededor del 630 al 620 en la época del rey Josías de Judá. Josías murió en 601. Primero la parte predictiva, Sofonías 1:4 al 6. Sofonías 1:4, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo que queda del culto de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los cielos, a los que se postran y juran por el Señor y al mismo tiempo juran por Moloch. Ellos hacían las dos cosas. Estaban clamando a Dios, pero también estaban clamando a un Dios falso, Moloch o Milcom. Eliminaré a los que se apartan de en pos del Señor y a los que no le buscan ni le consultan. 2:1, aún predictivo. Agrúpense y congréguense, oh nación que no tiene vergüenza, antes de que sean desechados y el día pase como el tamo, antes de que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Y luego el llamado a encontrar a Dios, pero ahora limitado a un número mucho menor de personas. Son aquellos que aún pueden arrepentirse y encontrar a Dios. Versículo 3. Busquen al Señor todos los mansos de la tierra que ejecutan su decreto. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán protegidos en el día del furor del Señor. Aquí está la parte del imperativo moral. Esto es lo que deben hacer para librarse de este terrible desenlace que va a tener lugar. Un ejemplo más en Jeremías. Jeremías escribe alrededor del 600 a.C., un poco antes de la caída de Jerusalén ante los babilonios. La prescripción, en este caso, viene primero, Jeremías 4, del 1 al 4. Si has de volver, oh Israel, vuelve a mí, dice el Señor. Si quitas tus abominaciones de mi presencia y no divagas, y si juras con verdad, con derecho y con justicia, diciendo, vive el Señor, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán, porque así ha dicho el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén. Abran surcos y no siembren entre espinos. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a los agricultores que no siembran sino hasta que la tierra se prepara. Tienen que arar la tierra, prepararla. Pero en referencia a una persona significa estar arrepentido. Rompan con su dureza. Hablan su corazón continúa. Diciendo,
abran su corazón, continúa diciendo, circuncídense para el Señor, quiten el prepucio de su corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Ahora la predicción, el juicio inminente. No sea que por la maldad de sus obras mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la pague. Declaren en Judá y hagan oír en Jerusalén, diciendo, toquen la corneta en el país, pregonen a plena voz y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Alcen banderas hacia Sión, busquen refugio y no se detengan, porque yo hago venir del norte calamidad y gran quebrantamiento. Es una advertencia de que vienen los babilonios. Vienen los babilonios. De nuevo, el requisito de arrepentimiento es declarado, capítulo 4, versículo 14. Lava de maldad tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás permanecer en medio de ti tus planes de iniquidad? Este es un vistazo a algunas cosas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos uno de los ejemplos más claros de este patrón de predicción y prescripción, en la segunda carta de Pedro. Pero notemos primero lo que dice sobre el carácter central de la profecía con respecto a la primera venida de Cristo. Veamos primero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1:16. Dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria, le fue dirigida una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz dirigida desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Claro, Pedro se refiere a la transfiguración, cuando vieron a Jesús como el Mesías resucitado. Lo vio como un ser espiritual siendo glorificado en el reino de Dios. Una visión del resultado de una profecía que aún está por cumplirse. Esto no ha sucedido. Él estaba contemplando una visión de Cristo en gloria. Pedro dice que esta experiencia, junto con el anuncio del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, son dos cosas que confirman las profecías acerca de Cristo. La primera y la segunda venida, ¿verdad? Piensen en esto, él está hablando de la primera venida, pero cuando está hablando de la transfiguración, está hablando de la segunda venida. Así que la profecía aquí se relaciona con la primera y la segunda venidas de Cristo. Esto nos lleva a la conclusión de que hay razones para estar más seguros. Más seguros, dice, sobre el resultado de estas profecías, porque el infalible Dios está detrás de ellas y testigos oculares han presenciado la evidencia. El vínculo aquí entre la profecía predictiva y la necesidad de actuar correctamente, el imperativo moral, es quizás menos obvio, pero veamos. ¿Qué debe hacer una persona frente a una profecía tan certera? Pues debe tomársela en serio. Debemos tomarlo en serio. Es real y sucederá. Dice en el versículo 19, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. ¿Qué significa eso? Tenemos el mensaje profético más plenamente confirmado. Podemos decirlo de otra manera. Tenemos profecía bien fundamentada. Y él ha dado ejemplos de ello en lo que vio y lo que está escrito, como continúa diciendo. Los hombres santos de Dios hablaron en el pasado, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 19 dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Dice, ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón.
Antes que nada deben entender esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación propia. Esto nos pasa demasiado a menudo. A menudo alguien viene con su propia idea. ¿Qué significa eso? Ya saben, hay gente que nos escribe, se ve mucho en Internet estos días, en Facebook. Alguien tiene una idea, una nueva interpretación. No, muy improbable. No sucede de esta manera. Y aquí está la Escritura que respalda ese concepto, ¿verdad? Si quieren obtener una profecía fiel, entonces no van a lo que dicen los seres humanos, van a lo que dice Dios. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, dice él, sino que hombres y mujeres movidos por el Espíritu de parte de Dios hablaron. De parte de Dios, de ahí viene, es algo muy diferente que la especulación humana. Aquí aprendemos que este tipo de profecía viene de Dios. No tiene un origen humano, no es mera especulación humana, sino inspiración de Dios y se puede confiar en ella. El lugar oscuro al que se hace referencia aquí, donde brilla la luz de la profecía para el pueblo de Dios, es el mundo que nos rodea. Este es el lugar oscuro y las profecías de Dios sobre el futuro deberían ser para nosotros como una luz que brilla y se hace cada vez más brillante a medida que nos acercamos a ese día. Lo apreciamos más, lo comprendemos mejor. Llega a ser más bien una fuente de aliento que brilla para el pueblo de Dios, para nosotros como pueblo de Dios. La promesa de futuro que Dios nos hace es una fuente de luz cada vez mayor. El cumplimiento de este tipo de promesas debería proporcionarnos la seguridad de que Dios es real y que espera que su pueblo actúe en consecuencia. ¿Qué quiere decir actuar en consecuencia? Vivir a la luz de su ley, vivir a la luz de su revelación. Como dije, más adelante en su carta, Pedro continúa estableciendo la conexión entre la profecía predictiva y la necesidad de actuar correctamente, entre la predicción y la prescripción de lo que sucederá y lo que debe hacer el pueblo de Dios mientras este tiempo llega. Eso significa que, debido a la certeza de la profecía predictiva, existe la obligación moral de hacer lo correcto. Leamos sobre la profecía predictiva. 2 de Pedro 3, versículo 3. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Todo esto es un disparate, una locura. Se ve en Internet todo el tiempo. Ahora, quizá yo he estado buscando las cosas equivocadas, pero recibo esos mensajes todo el tiempo. Todo esto es una locura. Este es un argumento ateo, ¿verdad? Exactamente lo que está aquí dicho es lo que yo he leído. En los últimos días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Todo esto es un disparate. Nadie viene. Todo esto es algo mitológico. Ustedes lo han oído, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué opinan al respecto? Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Esta negativa a reconocer la seguridad del regreso de Cristo es una condición social profetizada y se manifestará en esta era, y yo pienso que lo vemos en nuestro tiempo. Y se está volviendo particularmente fuerte. Después de la década de 1850, en algún punto por ahí, se hizo más y más fuerte, ¿no es cierto? El señor Burke ha hablado con frecuencia acerca de la filosofía materialista y del materialismo como manera de ver el mundo como si fuera la respuesta definitiva a las cosas. Pero eso no es lo que creemos, no es lo que Dios nos ha enseñado, no es aquello a lo que Él nos ha llamado. Pero en estas circunstancias se nos pide que no olvidemos el poder que Dios tiene para llevar a buen término lo que Él ha planeado, de acuerdo al tiempo de Dios, para beneficio de todos. Otra descripción, otra predicción, sigue en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas.
Esta traducción dice que todo va a ser hecho manifiesto, descubierto. Creo que otras versiones dicen va a ser quemado. Ahora, a la luz de lo que viene, escuchamos un llamado a la acción moral. Aquí está la prescripción, el imperativo de actuar moralmente, de vivir con rectitud. 11. Ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Hay un imperativo moral como resultado de la profecía predictiva. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes a la luz de lo que he dicho que viene? Esto es muy poderoso. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa, el camino de Dios? Y de rectitud, aguardando y apresurándose. Difícil traducción aquí, pienso que anhelando con fervor es mejor. Anhelando con fervor la venida del día de Dios. No podemos apresurar el regreso de Cristo con nada de lo que hagamos. No nos corresponde a nosotros acelerarlo. Esta es una noción que anda por ahí en el mundo protestante. Los evangélicos dirán ese tipo de cosas, que debemos vivir de tal manera para que se apresure el regreso de Cristo. No se puede hacer eso. Él viene cuando viene. Pero podemos desearlo con fervor. Sí. Esa es una traducción mucho mejor, anhelando con fervor la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, al ser abrazados, serán fundidos. Esto nos invita a reconocer lo que dice el versículo 13. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. El camino de Dios, qué hermosa traducción, donde la justicia habite. Por tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, aquí está lo que deben hacer. Mientras tanto, procuren ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Hay un imperativo moral muy significativo e importante para nosotros. Estar en paz, procurar ser hallados sin mancha ni defecto. 17. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. ¿No es eso lo que nos sucede cuando nuestras creencias son atacadas? Si prestamos atención a esos ataques, si pensamos que hay algo que debe decirse acerca de ellos, que hay algo válido en ellos, ¿no comenzamos acaso a perder nuestra estabilidad? Eso es exactamente lo que ocurre cuando nuestra fe es perturbada. Pero aquí dice que sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que teniendo desviados por el engaño de los malvados, siendo desviados por el engaño de los malvados, por los que no creen en la ley de Dios, en la manera de Dios de hacer las cosas, caigan de su firmeza. Más bien crezcan. Aquí está el antídoto. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como hemos visto, si prestamos un poco más de atención a las profecías, encontramos que a menudo existe este doble componente. Es dual, identificando eventos, pero también exigiendo pasos de acción por parte del creyente. Cuando leemos, por ejemplo, Mateo 24, como mencioné al inicio, Mateo 24 y 25, algunas personas lo leen principalmente por lo que está en la primera parte del capítulo 24. Allí hay una cierta cantidad de material predictivo. Ese material necesita ordenarse. Necesita mejor explicación. Mucha gente se equivoca en eso. Pero aquí está el elemento predictivo en la primera sección, en el capítulo 24, y luego llegamos al final del 24 y todo el 25. Y ahí está la prescripción. No es predictivo, es prescriptivo de lo que debemos hacer mientras tanto. Ya lo veremos. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de lado la segunda parte y nos concentramos únicamente en la primera? Perdemos el elemento más importante para nuestro futuro inmediato, nuestra disposición a actuar. En este caso, también es posible en Mateo 24 leer mal las respuestas de Jesús a las preguntas privadas de los discípulos en Mateo 24
y limitarlas al enfocarse en lo que algunos consideran como señales de los tiempos. Pienso en uno de los grupos que tiene un folleto titulado X número de señales que anuncian el retorno de Cristo. Y por supuesto, si uno lee con cuidado, y creo que hemos llegado a una mejor comprensión de esto en los últimos años, el contexto inmediato se encuentra en el capítulo anterior, la inminente desolación de Jerusalén. Cuando Jesús dice esto en Mateo 23, empecemos ahí, Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no beberán más, hasta que digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Este es el contexto en el que Jesús continúa describiendo la destrucción que pronto vendría sobre Jerusalén. En el capítulo siguiente, Mateo 24, 1, cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y él respondiéndoles les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que ellos estaban viendo, claro, era un lugar magnífico. Había sido reconstruido por Herodes. El templo había sido ciertamente renovado en gran manera. La renovación había avanzado y se había levantado ahí una gran explanada que aún se puede ver hoy, la explanada del monte del templo. Está hecha de piedra caliza de Jerusalén, bellamente pulida, y el templo tenía placas de oro colocadas por orden de Herodes. Y cuando una persona se aproximaba desde lejos, el templo brillaba a la luz del sol de la tarde. Era una vista asombrosa. Josefo escribe acerca de ello. Este proyecto de construcción había estado en marcha durante mucho tiempo. Fue comenzado en el año 63 o 64 antes de Cristo y todavía estaba incompleto cuando Jesús visitó, cuando Jesús estaba ahí en este momento. Y los discípulos lo mencionan, ¿saben? Se lo mencionan a él. Creo que en ese momento llevaba ya como 46 años de construcción o algo así, pero no fue terminado sino hasta alrededor del 63 o 64 después de Cristo. Y no mucho después de ser terminado, como sabemos, fue destruido en el año 70. Los romanos vienen y lo destruyen todo. Justo cuando acababa de ser completado, fue destruido. Esto es lo que Josefo dice en sus... de memoria, lo que está recordando. Él está escribiendo en los años 70 acerca de ello. Ya había desaparecido para entonces, pero él dice esto. Dice que estaba cubierto con gruesas planchas de oro. El templo, dice, reflejaba el resplandor ardiente del sol. Era tan resplandeciente que quienes trataban de mirarlo eran obligados a apartar la vista, como si hubieran mirado directamente al disco del sol desde la distancia. Dice que el templo parecía una montaña cubierta de nieve, como digo, debido a la piedra caliza blanca pulida. Parecía mármol. Ahora bien, pensar que todo esto sería derribado, que no quedaría piedra sobre piedra, creo que debe haberlos impactado de tal manera que pensaron, bueno, eso solo podría significar el fin de todo, el regreso del reino de Dios. El regreso del reino de Dios debe significar la destrucción de todo, el fin de la era. ¿Y qué preguntaron ellos? Dijeron, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin de la era? Eso es lo que esta situación y estas palabras inspiran en ellos. Así reaccionaron a lo que él acababa de decir. En el versículo 3, él estaba sentado en el monte de los olivos con ellos. Algunos de los discípulos, leemos en otra versión, no eran todos, solo algunos, preguntan, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 2 preguntas, 3 incluso, dependiendo de cómo se mire, pero básicamente 2 preguntas, y las respuestas llenan el resto del capítulo 24 y 25.
Bueno, ¿qué dice primero? Él dice, la primera señal es... No, no dice eso. Dice algo bastante inusual. Dice, miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, y luego cita, no siempre entre comillas, pero la intención aquí en el griego es que esto es algo que alguien está diciendo, así que se ponen comillas alrededor. Alguien vendrá y dirá, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el que puede resolver todos los problemas, yo soy la respuesta definitiva, yo puedo resolverlo todo. No tiene que ser necesariamente un yo soy Jesús religioso. Ya me he esforzado mucho en explicar esto también en términos de mesías políticos en nuestra serie. ¿Recuerdan? Y ellos dicen este tipo de cosas y a menudo revisten lo que dicen en terminología religiosa también. Y la gente los trata de esa manera. Y aquí, en medio de este pasaje profético, tenemos la primera recomendación sobre lo que debemos hacer. ¿Cuál es la cosa correcta por hacer? Bueno, la primera cosa correcta por hacer es asegurarse de no ser engañados. Eso es lo primero que él dice. Y en medio de esta situación predictiva, dice, tengan cuidado de no dejarse engañar, porque habrá muchas personas allá afuera que querrán hacerlo. Y habrá muchos eventos que podrían hacerles pensar que es el fin, pero todavía no lo es. Ya sabemos eso. Él continúa identificando otros precursores. Yo los llamaría precursores más que señales. Yo diría que son condiciones precursoras que duran un largo periodo de tiempo. Y sabemos que se alinean con Apocalipsis 6, con la apertura de todos los sellos. 1, 2, 3, 4, los 4 jinetes. Número 5, persecución. Número 6, señales celestiales. Vemos que eso se alinea con Mateo 24 y sabemos que estas cosas que ocurren con estos jinetes montando estos caballos, ellos comienzan a cabalgar, están cabalgando desde ese tiempo, si se quiere, cuando Cristo lo dijo. ¿Qué identifica a él como cosas que son precursores ya por 2000 años? Cuando miramos atrás podemos decir, esto ha estado ocurriendo, ya ha estado en marcha por 2000 años. ¿Qué son ellos? Bueno, falsa enseñanza, caballo blanco, guerra, caballo rojo, hambrunas, caballo negro, muerte por pestilencia, caballo de color amarillento verdoso. Esas cosas han estado ocurriendo, ¿no es cierto? Vienen en oleadas, siguen ocurriendo. No tengo duda de que van a intensificarse. Pero el hecho es que si esas cosas han estado ocurriendo, no son exactamente lo que uno podría llamar señales del fin inmediato. ¿Cómo podrían serlo si han estado ocurriendo por 2000 años ya? Ellos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Llegamos al versículo 6. Él dice, bueno, permítanme retroceder un momento aquí. Así que guerra, hambre, muerte por enfermedad, falsa enseñanza, estructuras paralelas, escrituras paralelas en Apocalipsis 6. Recuerden también que él dice otra cosa de la cual debemos tener cuidado. Dice, asegúrense de que tales eventos no los asusten. No se aterroricen porque va a suceder. No se aterroricen por ello. Un imperativo muy claro acerca de cómo deberíamos reaccionar frente a todo esto. Él dice que todavía no es el fin. Que tales dificultades son solo el comienzo de lo que conduce a su regreso. Versículo 6, oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, otros manuscritos dicen y pestilencias, y terremotos por todas partes, pues todas estas son principio de dolores. Si el pueblo de Dios ha de vivir en medio de tales tiempos que finalmente culminan en una terrible crisis
Debemos actuar de manera correcta para sobrevivir espiritualmente en el entretanto. Esto implica comprender tanto las respuestas a los eventos proféticos en desarrollo, como comprender que ellos forman el contenido del resto de Mateo 24 y 25. Y lo que uno lee al continuar aquí es una descripción de lo que debemos hacer, de cómo debemos responder. Lo fundamental aquí es estar despiertos. Nos presenta varios ejemplos de estar en una condición de alerta, y si uno está alerta, hace lo que es correcto hacer, no posponiéndolo, no diciendo, mi Señor tarde en venir, no pretendiendo que tenemos toneladas de tiempo. Él nos advierte que vendría oposición sobre sus seguidores. Una de las cosas que sucederán en este periodo de espera, en este entretanto, es que habrá oposición contra nosotros, a veces más severa que otras. Este es el quinto sello, Apocalipsis 6. Ahora, quienes quiera que sean esas personas, las almas bajo el altar, en Apocalipsis 6, que claman por retribución porque han sido perseguidas, algunas claramente en este caso hasta la muerte, los mártires. Esas personas representan a todos aquellos que se han perdido a lo largo de este periodo de tiempo hasta que Cristo regrese. Y Él dice, ya saben, la escena es una visión, no es algo literal, es una visión. Él dice, deben esperar un poco más. Habrá todavía algunas personas que sufrirán al final mismo. Deben esperar un poco más. No es que haya almas debajo del altar. ¿Entienden lo que digo? Esta es una manera de ayudarnos a comprender que la persecución continuará a lo largo de la existencia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Este es el quinto sello y ciertamente comienza a manifestarse poco después del regreso de Cristo al Padre. ¿Cómo eran esas personas? ¿Cómo hemos de enfrentar nosotros toda esta oposición profetizada? Lo que ellos hicieron es lo que debemos hacer nosotros en circunstancias similares. El relato de Lucas da la siguiente declaración profética. Lucas 21:12. Pero antes de estas cosas, les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y les meterán en las cárceles. Eso sucedió ya en el primer siglo. Y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y aquí está la prescripción, lo que debe hacerse. Esto les servirá para dar testimonio. Decidan, pues, en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder. Interesante. Porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos aquellos que se les opongan. Hablamos de esto, creo, en el día del Pentecostés. Ustedes sabrán qué decir en estas situaciones. Yo dije eso. Yo lo dije, interesante. Lo dije en algún momento cuando llegué a Inglaterra en este último viaje. Lo modifiqué un poco para que se aplicara unas semanas después. Y estaba hablando en esta situación en la que se le darán palabras que decir al pueblo de Dios y mencioné, tal vez ustedes ya han tenido esa experiencia. Ya saben, estaban allí, estaban en una situación y salieron palabras de sus bocas que realmente ustedes no habían preparado. Lo dije así, llanamente. Y una señora vino a mí después, una de las miembros ahí, y me dijo, tengo que contarle esta historia, tengo que contarle la historia sobre mi experiencia con esto. Luego me contó cómo había estado empleada, creo que por un empleador judío, y que cuando comenzó a explicar lo que estaba por hacer al guardar los días santos, él quiso hablar con ella. Él la interrogó y le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es esto? Fue una forma de oposición. Y ella dijo, bueno, es la tradición de los ancianos. Y añadió, ¿sabe qué? Yo nunca había usado esas palabras antes, no sé de dónde vinieron. Eso fue lo que dije. Y la respuesta del hombre fue, entonces está bien, no hay problema. Y añadió, está bien para mí. Ese fue un buen ejemplo, muy gráfico de cómo esto puede ocurrirle a uno.
¿Les ha pasado esto a ustedes? ¿Han tenido estas experiencias en las que se les dieran las palabras justas en el momento justo? Claro, este es un ejemplo pequeño en comparación con lo que estamos tratando aquí, obviamente. Creo que el señor Anderson quizás podría contarles una historia de su pasado en la que probablemente se encontró diciendo cosas que eran justamente la palabra adecuada en el momento justo. Esto les dará una oportunidad para testificar. Si están en esta situación, el imperativo moral es ni siquiera piensen en qué van a decir. Ese sería el último consejo que uno esperaría recibir, ¿no? Uno pensaría que el consejo sería digan esto o aquello. No. ¿De qué se trata? Se trata de fe. ¿Verdad? Que Dios nos va a librar. Él nos va a dar las palabras para decir. Luego otra predicción, y serán entregados. Seguimos en Lucas 21. Serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir algunos de ustedes. Serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Aquí está el aliento, la motivación para la acción correcta. Versículo 19. Pero por su perseverancia, con su paciencia, ustedes salvarán sus vidas. Aquí hay, de hecho, una aparente contradicción. Harán morir algunas de ustedes, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Cómo es posible? Bueno, creo que realmente está hablando en el sentido más amplio. Ustedes no van a perderse por completo, porque como saben, están esas almas bajo el altar. Dios todavía está cuidando de ellas. Dios todavía las tiene reposando. En ese sentido están siendo cuidados por Dios. Eventualmente ellos serán resucitados. Así que tenemos aquí otro estímulo para orar con rectitud y para ser pacientes. Otra respuesta a los sucesos proféticos que pueden ocurrir en nuestro tiempo la hallamos en Lucas 21:25. Nótese que la reacción del mundo difiere de la del pueblo de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del temor y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado. La reacción del mundo será miedo, terror. Desfallecerán de terror, incluso de infartos a causa de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Ese es el sexto sello, el cual aún no ha ocurrido. ¿Qué ha de hacer el pueblo de Dios en este momento? No lo que hace el mundo, desmayando de miedo, dice. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. Ahora bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer? No desmayar de miedo, sino mirar y levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Este es el comienzo de la señal. Estas señales en los cielos son el precursor de la venida de Cristo, pero ya muy cerca del tiempo mismo. Esta es la respuesta a la pregunta de los discípulos acerca de la señal de su venida, no los falsos maestros, no las guerras, no las hambrunas, no las pestilencias, ni siquiera las persecuciones. Son las señales celestiales que coinciden con la señal de la venida de Cristo en las nubes. Eso dice Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pienso que es útil aclarar que ahora aparece la prescripción. La prescripción. Mateo 24 y lo que sigue en el capítulo 25 es precisamente la prescripción. En el versículo 32, Jesús aborda la necesidad de reconocer lo que está sucediendo con respecto a su regreso. Se trata de estar alertas cuando estas cosas comiencen a suceder.
La expansión de la iniquidad, los falsos profetas, los falsos mesías, la predicación mundial del Evangelio, la posibilidad de la extinción humana, las señales en los cielos. Sabemos que el fin está muy cerca. Si todo esto está ocurriendo, cuando todas estas cosas estén sucediendo, sabemos que está muy próximo. Él menciona que en los días de Noé la gente continuaba como si nada ocurriera. Todo sigue igual que siempre. Esa no debe ser nuestra perspectiva. Si vemos todas estas cosas comenzar a suceder, debemos recordar lo que ocurrió con aquellas personas en los días de Noé. Perecieron en su irreflexión. El pueblo de Dios tiene que estar despierto a las condiciones, espiritualmente preparado. Esto no significa temer a cada terremoto, cada inundación o cada suceso aislado que aparece en las noticias. No se trata de estar hablando de eso. Se trata de muchas cosas que convergen, ¿verdad? No está hablando de guerras individuales. Ya había dicho, miren que no los perturben. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. A partir del versículo 45 se mencionan dos siervos. Uno consciente del inminente regreso de su Señor y atento a su propia conducta. El otro entregado a un mal comportamiento hacia los demás, sus consiervos, diciéndose a sí mismo, bueno, todavía falta mucho, no tengo que preocuparme de eso ahora. Créanme, siempre tenemos que cuidarnos de estas palabras, siempre tenemos que estar atentos de nuestra condición. No podemos decir, voy a dejar este asunto pendiente, sé que debo cambiar en esta área, pero la dejaré por unos años. Pienso que no viene todavía, que no vendrá por años. No podemos dejarlo de lado, no podemos postergar lidiar con esos problemas. Esta es una advertencia para no proceder así. A una persona que actúe de esa manera se le nombra como un hipócrita. El capítulo 25 continúa con más llamados de atención respecto a estar atentos y alertas de nuestra condición espiritual. Las 10 damas de honor, por ejemplo, las 10 vírgenes, como las conocemos, ilustran que estar espiritualmente desprevenidos no beneficia a nadie entre los seguidores de Cristo. Si alguno de nosotros no está preparado, no sirve, no nos beneficia. El relato de las 10 vírgenes trata precisamente de eso, de estar preparados, de tener aceite. En este mismo capítulo también se presenta el ejemplo de los siervos a quienes se les entregan distintas cantidades de dinero para invertir los talentos, dinero. Funciona como una analogía para el desarrollo de lo que Dios nos ha dado. Es otra enseñanza sobre estar listos, hacer uso de lo que se nos ha confiado, no postergar la preparación, no posponer el desarrollo espiritual. Finalmente está la instrucción para los seguidores de Cristo de servir activamente a sus semejantes. Toda esa sección en Mateo 25 que hemos leído tantas veces muestra cómo se supone que debemos vivir, manifestando nuestra fe y nuestra forma de vida al ayudar a las personas, al preocuparnos por los demás en diversas circunstancias y condiciones. Debemos ser conocidos por eso. Ser ese tipo de personas que no se reservan todo para ellos mismos, sino que dan lo que puedan dar, sirviendo a la humanidad como Cristo sirve a la humanidad. Estar espiritualmente aislados y aislar a otros no cumple con el estándar de Cristo. El Apocalipsis es el libro por excelencia para la profecía predictiva y para la enseñanza moralmente relevante. Es un libro entero sobre profecía predictiva. Es la revelación de la intervención de Dios. Es la conclusión de la historia humana. Pero el libro es solo para algunas personas, no es para todo el mundo. Aquí tenemos un ángulo interesante respecto al Apocalipsis. Se trata de estas profecías de sucesos inmensos en la escena mundial a lo largo de un periodo histórico extenso. Pero es para ustedes, para mí, es para la iglesia que ha existido ya por 2000 años. No es para el mundo en general.
Entonces, ¿qué debemos aprender de él acerca de lo que hemos de hacer? Puede verse únicamente como algo predictivo, pero ¿nos dice algo acerca de lo que debemos hacer? Yo diría que los capítulos 2 y 3 están fuertemente dirigidos hacia nosotros. ¿Qué hay en los capítulos 2 y 3? Pues el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan a toda la iglesia en su totalidad, a lo largo del tiempo y los diversos estados de ánimo o de condición espiritual en que podemos encontrarnos. ¿Y qué se dice ahí una y otra vez? Lo leeremos en algunos pasajes. Repite constantemente lo mismo. Por eso cuando repasé eso hace unos años pregunté, ¿qué es en realidad? Es un mensaje septuplicado, o sea, repetido 7 veces a diferentes grupos de personas que parecen estar en distintas circunstancias. Estas ciudades son un tanto diferentes entre sí. Cada una tiene un problema distinto, algunos aparentemente más graves que otros, pero todas reciben el mismo mensaje. Y cuando se considera en su conjunto resulta extraordinariamente poderoso respecto a lo que debemos hacer. Está dirigido realmente para aquellos fieles que aguardan el regreso de Cristo. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. ¿Quiénes son sus siervos? Esto es para mostrarlo a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Para quién es este mensaje? Pues bien, versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias, aquí están, al menos, algunos de sus siervos. Y ahora cuando entendemos lo que las 7 iglesias representan, la iglesia en su totalidad, sabemos quiénes son sus siervos. Estos siervos en particular estaban en Asia. Aquí Él les dice, gracia a ustedes y paz, de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, lo que acabamos de leer en Mateo 24. Y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cómo debía Juan transmitir esta información y a quién? Para ser más precisos, él mismo lo dice en el versículo 9. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Todos reciben el libro entero. Cada congregación recibe el libro completo. Debían leer en voz alta todo el libro, además de los mensajes dirigidos a cada uno. Cada iglesia debía leer el mensaje destinado a las demás iglesias. Cada congregación debía leer el libro completo. Está escrito de tal manera en el griego original que, al parecer, es muy fracturado, ¿cómo explicarlo? Muy como estacato, entrecortado, un tipo de griego que al leerlo es un tipo de material impactante. Se pierde si uno no sabe leer griego. Es difícil entender ese griego. Se dice que es un griego inusual. Quizá el tipo de griego que alguien podría escribir si estuviera en estado de conmoción tras haber visto todas estas cosas, y aparentemente ese es el caso. Envíalo a las 7 iglesias.
Él tuvo que escribir un libro dirigido a 7 congregaciones que representan a la iglesia entera, anunciando el desenlace de la historia humana. Ese es el propósito de este libro, mostrar cómo terminará todo. El número 7, por supuesto, es un número simbólico, por eso decimos que representa a la iglesia entera. Resulta difícil imaginar que no existieran otras iglesias pequeñas en otros lugares, pero estas 7 son mencionadas en esa región porque tipifican a la iglesia. Este es el libro que tenemos hoy. El libro del Apocalipsis igualmente incluye también un aspecto adicional de prescripción para que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios al obrar en consecuencia. Y eso es lo que mencioné en los capítulos 2 y 3. Por lo tanto, un mensaje armonizado de Cristo a las 7 iglesias que expone lo que cada una debe vencer en términos de diversos problemas de compromiso espiritual a fin de recibir la vida eterna. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué clase de problemas son? A menudo hablamos de identificar tal o cual iglesia con un tipo específico de problema, pero en realidad son problemas que pueden presentarse en cualquier congregación, en cualquier momento. Me resulta interesante que cada iglesia deba leer acerca de los problemas de las demás iglesias. Cada una tiene que escuchar acerca de todos los problemas. ¿Y eso qué nos indica? Que todos esos problemas pueden existir en una sola congregación. Sí, si el zapato nos queda, bueno, pues de eso se trata. Cuando leemos sobre Éfeso, no pensemos, esos efesios. No, nosotros efesios. Podemos ser los efesios. Podríamos ser quienes han perdido su primer amor. Podríamos ser quienes están fallando en alguna idea religiosa extraña, proveniente de afuera, que nada tiene que ver con la verdad, pero que estamos tolerando. Podríamos ser los que están cediendo porque creemos que todo va muy bien, como los laodicenses. Cualquiera de estas cosas pueden encontrarse en cualquier congregación, en cualquier momento. De hecho, cada uno de nosotros podría tener múltiples situaciones en su vida que reflejen varios de estos problemas. No se trata de decir, esos efesios de entonces. No. Eso es perder de vista el punto principal. Vamos a leer entonces algunos de estos pasajes. Éfeso ha perdido su celo y debe cambiar. Recuerda, por tanto, capítulo 2, versículos 5 al 7, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras cosas. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y en cada caso suele haber una manera ligeramente distinta de expresar la vida eterna. Comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Todo eso significa vida eterna, estar con Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Iglesias. Todos oyen lo que se dice para todas las iglesias. Esmirna no debe ceder al temor de la persecución. Su amenaza era ser perseguidos. Era muy grave, una muy grave persecución. 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. La tendencia sería temer, pero dice, no temas. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Pasó en ese tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en este caso acerca de la persecución. ¿Cómo deberíamos responder a ello? Es muy difícil, sin embargo, esta es la respuesta. Ser fieles. Pérgamo y Tiatira tenían algunos que estaban comprometiéndose con prácticas religiosas falsas a su alrededor. Se menciona el baalismo,
a los Nicolaitas y a esa Jezabel, que parece haber sido una líder femenina que introducía ideas erróneas, ideas religiosas falsas. 2:15. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse. Pues de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido. Otra forma de expresar la vida eterna. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Todo gira en torno a la vida eterna. A Tiatira se le dijo que se mantuvieran firmes a pesar del pecado que había en ellos. 2:25. Solamente aférrense a lo que tienen. Hasta que yo venga, la tendencia bajo presión sería querer abandonar todo, pero dice, mantente firme hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa promesa que a menudo leemos durante la fiesta. Sí, se aplica a todas las personas, pero en este caso en particular se habla específicamente de algo que estaba ocurriendo en Tiatira. Sin embargo, aplica a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aferrarse firmemente a esa. Esa es la lección. Sardis no solo estaba dormida, sino prácticamente muerta como congregación, recordándonos la advertencia de Mateo 24 y 25 acerca de estar alerta. ¿Saben? Puede suceder de repente. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estar muerto. Sé vigilante, despierta y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Y el que venza, versículo 5, será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Existe la posibilidad de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Así que para evitarlo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia debe aferrarse y soportar pacientemente a pesar de ser pequeña y de tener poca fuerza. Ellos parecían estar en una condición algo mejor como grupo, pero eran muy débiles. Probablemente se sentían inclinados a rendirse a veces por ser tan pocos en número y ser tan débiles. Pero dice en el versículo 10, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No podríamos sentirnos así también nosotros? Nos hemos vuelto bastante pequeños. Podríamos sentir deseos de rendirnos, de darnos por vencido. Pero eso no es lo que dice aquí. En la Odisea, por su parte, había un vivo espíritu de permisividad actuando entre ellos. Esa es simplemente otra condición dentro de la iglesia en general. Es posible. ¿Qué debían hacer? Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escuchen. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está diciendo, estoy a la puerta, pueden abrirme. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él.
Pueden abrir la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje séptuple, diversas condiciones de debilidad y de pecado. La prescripción es escuchar lo que el Espíritu Santo dice a todas las iglesias. Se requiere arrepentimiento, se requiere mantenerse firme, se requiere estar espiritualmente despierto, se requiere vencer. Todo esto frente a los elementos predictivos del libro del Apocalipsis, o revelación, otra palabra para Apocalipsis, Apocalipsis, de Jesucristo, la revelación que Dios el Padre le dio. Y esta revelación comienza en detalle con la apertura de los sellos del rollo, para mostrar lo que ha estado ocurriendo en la historia humana y lo que ocurrirá. Regresemos pues para concluir a la segunda carta de Pedro. Ya leímos lo que él dijo acerca del importante papel predictivo de los profetas en confirmar a Cristo como el Mesías y el Hijo de Dios. Después leímos sobre las consecuencias para nosotros de conocer acerca de su regreso, que esto debería inspirarnos para cambiar continuamente. El libro inicia con importante proclamación de cómo debemos ir desarrollándonos para volvernos cada vez más como Dios. Es una prescripción. Esta segunda carta de Pedro es un producto realmente interesante y creativo que Dios ha inspirado. Pedro está al final de su vida y está tratando de dejar por escrito lo que él considera desesperadamente importante, de manera que siempre haya algo a lo cual volver y leer. Dice, lo escribo para que cuando yo no esté, puedan leerlo. Ese es el propósito de su carta, para que recordemos y seguimos leyéndolo. Es algo muy poderoso y cómo comienza, lo enmarca con lo que Dios ha hecho por nosotros al llamarnos en primer lugar. Esta introducción es sumamente fuerte y enlaza con todas estas otras cosas que hemos estado revisando. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo dice, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es fortaleza espiritual en desarrollo, ¿verdad? Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Qué conclusión! ¡Qué conclusión tan maravillosa! Y es apenas la introducción de su carta. Es un ejemplo poderosísimo, tanto de predicción como de prescripción.